Buenos días, jóvenes del primero de secundaria, del Divino Maestro, los docentes de Ciencia y Tecnología. Hemos elaborado el siguiente documento denominado Cadenas y Redes Tróficas. Comenzamos con un ejercicio. Ordena la cadena alimenticia, ¿no? Tenemos los siguientes animales. El águila, la libélula, la mariposa, la serpiente y la rana. Y tenemos también acá a un vegetal, ¿no? Su flor. Entonces vamos a ordenarlos, ¿no es cierto?, de quién se come a quién. Por ejemplo, quién es el productor, la base de esta cadena, y quién es el último representante de esta cadena. Entonces comenzamos con la clase de hoy. Las cadenas tróficas. Las relaciones alimentarias pueden ordenarse en cadenas para representar quién se come a quién. Por ello se las conoce como cadenas tróficas o alimentarias. Entonces, ¿qué es una cadena trófica? Es la representación de quién se come a quién es alimento de quién. Cada eslabón de la cadena se llama nivel trófico. Por ejemplo, acá tenemos un productor, por ejemplo, el gras. Tenemos un consumidor primario, un grillo, un consumidor secundario, ¿no? Recuerden que el grillo come el gras y este pequeño ratón va a comer al grillo, que sería el consumidor secundario. Y este es alimento, ¿no es cierto?, de una serpiente, que es el consumidor terciario. Y esta serpiente es el alimento de un águila, que es el consumidor terciario. Entonces acá vemos, ¿no es cierto?, niveles tróficos y vemos una secuencia de quién se come quién, que eso sería una cadena trófica. Los productores son aquellos seres vivos que fabrican su propia materia orgánica a partir del dióxido de carbono, agua y las sales minerales. Ellos realizan fotosíntesis empleando la energía solar. Acá tenemos a las plantas, las algas y algunas bacterias que son productores. Consumidores son aquellos que se alimentan de otros seres vivos. Tenemos tres tipos de consumidores: primarios, secundarios y terciarios. Los consumidores primarios son considerados herbívoros porque se alimentan de los productores, ¿no? Tenemos ovejas, saltamontes y otros tipos de herbívoros. Secundarios, ellos ya son carnívoros porque se alimentan de los herbívoros. Algunos pueden ser omnívoros, ¿no? ¿Qué significa? Que se pueden alimentar tanto de plantas y animales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los lobos, los ratones y muchos otros. Terciarios, se alimentan de otros animales, tanto herbívoros como carnívoros. Por ejemplo, los tiburones y las serpientes. Los descomponedores son aquellos seres vivos que se nutren descomponiendo la materia orgánica y produciendo de ellas sustancias inorgánicas, que son las que van a utilizar para más adelante los productores realizar la fotosíntesis, ¿no? Entonces acá tenemos en esta cadena trófica una plantita que es alimento, por ejemplo, de una mariposa, que es el herbívoro, el consumidor primario, que es alimento, ¿no es cierto?, en este caso, de una rana, que es un consumidor secundario, que es alimento, por ejemplo, de una anaconda, que es un consumidor terciario, ¿no? En esta cadena, por ejemplo, podemos encontrar no solamente la secuencia de quién se come quién, ¿no? Por ejemplo, el productor, una planta, es alimento de este ratón, que es alimento de una serpiente, que es un alimento de un búho. Cualquiera de ellos puede fallecer y su materia orgánica es descompuesta por los descomponedores, o también denominados desintegradores. Bueno, también se le puede llamar el nombre de bioreductores, ¿no? Son la mayoría de las bacterias, los hongos y algunos protistas. Las redes tróficas. En un ecosistema, las diferentes cadenas tróficas se entrelazan, ¿no? Por ejemplo, acá tengo esta plantita, este topo, y tenemos, ¿no es cierto?, este hurón. Esta es una cadena trófica, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, este tronco de árbol, este escarabajo, este hurón. Esa es otra cadena trófica, pero estamos viendo que el hurón está formando parte de dos cadenas tróficas ya. Entonces, ¿qué veo? Que las cadenas tróficas se están entrelazando y forman lo que se llama en conjunto en un ecosistema la red trófica, o red alimenticia también le llaman, en la cual se muestran las relaciones de alimentación que existen entre todos los seres vivos que conforman esa red trófica, como se ve acá en esta gráfica. Entonces, el conjunto de cadenas tróficas en un ecosistema forman las redes tróficas. Estabilidad en las redes tróficas. Cuando más compleja sea la red trófica de un ecosistema, más estable será este ecosistema, aunque desaparezca una especie, ¿no?
porque hay varias cadenas tróficas que la conforman el ecosistema. En la red trófica, las que quedan todavía tienen muchas posibilidades de seguir alimentándose. Por el contrario, cuanto más simple sea una red trófica en un ecosistema, más inestable será este ecosistema. Por ejemplo, como en el caso del panda gigante, solo come bambú este tipo de animal. La desaparición de los bosques de bambú en los que crece esta planta pone en peligro la supervivencia de esa especie. Las pirámides tróficas, ¿no? Acá tenemos una serie de eslabones que dan la apariencia como una especie de pirámide, ¿no? Así como las pirámides en Egipto. Entonces, ¿qué será una pirámide trófica? Es un modo de representar gráficamente la variación que existe entre los diferentes niveles tróficos, ¿no? Acá tenemos los niveles tróficos. Para una característica determinada. ¿Qué significa esto? Que acá vamos a estudiar una característica determinada y de ahí vamos a tener diferentes pirámides tróficas. Los niveles tróficos se representan por medio de pisos superpuestos, primer piso, segundo, tercero, cuarto piso. La base corresponde a los organismos productores y por encima ya se comienzan a poner en orden los consumidores primarios, secundarios, terciarios, todo esto en niveles, ¿no? Todos los pisos tienen la misma altura, como se observa en el dibujo, mientras que su anchura es proporcional al valor de la característica que estamos estudiando en la pirámide trófica, dependiendo de cada nivel. Veamos diferentes tipos de pirámides tróficas. Las pirámides de números. En ellas se representa el número de individuos que existen en cada nivel trófico por unidad de superficie o volumen que existe en ese ecosistema, ¿no? Superficie, por ejemplo, en ecosistemas terrestres y volumen en ecosistemas acuáticos. En este tipo de pirámides no se toma en cuenta el tamaño de los organismos y se considera de igual forma, por ejemplo, a un elefante que a un saltamontes. ¿Por qué? Porque los dos son organismos, son individuos. ¿Ya? Recuerden que estamos viendo acá la característica, el número de individuos, ¿no? Según el nivel trófico. En algunos casos pueden darse en pirámides invertidas, ¿no? Por ejemplo, acá se ve los productores que son muchos, de ahí siguen los consumidores primarios en menor cantidad, los secundarios van disminuyendo y así sucesivamente, pero puede invertirse de repente que si los productores son menos y los consumidores primarios son más, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Entonces, en algunos casos pueden darse pirámides invertidas, cuando el número de individuos de un nivel es superior al nivel inferior, lo que estaba comentando. Por ejemplo, un árbol, que es un productor, que sustenta diferentes poblaciones de consumidores o un organismo y sus parásitos, ¿no? Por ejemplo, en un árbol podemos encontrar diferentes tipos de consumidores primarios, ¿no? De repente son 500 y el árbol es uno solo. A eso se refiere. Las pirámides de biomasa, la masa de los seres vivos. En estas pirámides, los pisos representan la biomasa de cada nivel trófico, ¿ya? Recuerden, abajo siempre van los productores, luego sí los consumidores primarios, secundarios y termina con los terciarios, ¿ya? Entonces, acá lo que está tomando como característica es la biomasa en cada de uno de los niveles que se encuentran en la pirámide trófica. ¿Y qué es la biomasa? La biomasa es la cantidad de materia orgánica que forma un individuo, un nivel trófico o un ecosistema. La biomasa se mide en gramos o en kilogramos de materia orgánica seca por unidad de superficie o volumen. A medida que se asciende, los pisos van a ser menores, como se ve en el dibujo, pues la materia orgánica se utiliza para la producción de energía. Pero pueden darse pirámides invertidas, como se ve en este dibujo, ¿no? Los productores son menos que los consumidores primarios. Lo normal es que sean los productores más que los consumidores primarios, pero puede haber inversiones también, ¿ya? Como en algunos ecosistemas acuáticos, donde los productores son el fitoplancton, cuya masa es inferior a la de los niveles superiores. En estos ecosistemas el fitoplancton es consumido, pero crece y se reproduce con rapidez. Estas situaciones son temporales, duran momentos, ¿no? Ya que si se prolongase, el ecosistema puede terminar desapareciendo. Las pirámides de energía, a mi modo de ver, son las mejores pirámides para representar un ecosistema, ¿ya? Cada piso representa la energía almacenada en un nivel trófico durante un tiempo determinado, ¿ya? Entonces, la característica es la energía. Son las que proporcionan mayor información, ya que muestran el flujo de energía entre los niveles tróficos, ¿ya? Cuando un ser vivo se alimenta de otro, parte de esa energía queda almacenada en ese ser vivo y otra parte se pierde. Por eso es que vamos a ver que los niveles superiores, ¿no?
tenemos menos energía que los niveles inferiores porque la energía se va perdiendo de nivel a nivel. Estas pirámides no pueden ser invertidas, miren, siempre van a tener esta forma. Los pisos inferiores siempre tienen, ¿no es cierto?, mayor cantidad que los pisos superiores, ya que la energía que posee un nivel trófico es siempre mayor que la del nivel superior para poder sustentarlo. Por otro lado, en el paso de energía de un nivel a otro, parte se pierde como calor, como ya hemos comentado. Flujo de energía en los ecosistemas. La fuente de energía que contiene la vida en la Tierra es el Sol, que alumbra y calienta la Tierra y también suministra la energía que utilizan las plantas verdes y algunas bacterias fotosintéticas. Son los que sintetizan compuestos orgánicos a partir de los compuestos inorgánicos mediante el mecanismo de la fotosíntesis y que les servirán de alimento para ellos y otros organismos. La energía se va perdiendo de nivel en nivel en forma de calor que se desprende al medio y ya no se recupera. El flujo energético es unidireccional, es en una dirección. La energía solar es transformada por las plantas en energía química y devuelta al medio en forma de energía calorífica o calor. Por ejemplo, acá tenemos el sol, fuente de energía luminosa, ese productor o autótrofo mediante la fotosíntesis. La materia inorgánica lo transforma en orgánica y capta esa energía luminosa, ¿no? Pero conforme, ¿no es cierto?, realiza su ciclo vital, ¿no?, como crecer, reproducirse, etcétera, va perdiendo parte de esa energía en forma de calor. Si un consumidor primario se alimentara de ella, parte de la energía, ¿no es cierto?, lo capta este animal y otra parte se pierde en forma de calor. Lo mismo sería para los siguientes niveles, como los consumidores secundarios o terciarios, ¿no?, donde la energía se sigue perdiendo. Al final, ¿no es cierto?, esa materia orgánica, cuando fallecen por X motivos, ya sea productores o consumidores, los descomponedores, que son heterótrofos, ya transforman la materia orgánica en inorgánica, ¿no?, los desintegradores o llamados descomponedores, como habíamos comentado, y se pierde, ¿no es cierto?, energía en forma de calor. Y la materia inorgánica vuelve, ¿no es cierto?, hacia los productores. Pero si ustedes se dan cuenta, el calor se esparce, ¿no? Es de vuelta al medio. Vale decir, la energía siempre va en una sola dirección, ya no regresa. A diferencia de la materia orgánica que se recicla, ¿no? Perdón, a diferencia que la materia se recicla, ya sea materia orgánica o inorgánica. Bueno, nuevamente acá tenemos el dibujo, la energía solar. Los productores captan, ¿no es cierto?, parte de esa energía que lo pasan a los consumidores primarios cuando estos se alimentan de los productores, ¿no? Y se va perdiendo energía en cada nivel trófico en forma de calor, miren. Este consumidor secundario se alimenta del primario y también pierde energía en forma de calor. Este consumidor terciario que se alimenta, ¿no es cierto?, del consumidor secundario también elimina energía. Y cuando fallece cualquiera de estos, los descomponedores van a descomponer la materia orgánica e inorgánica, liberando más energía en forma de calor. Entonces, el flujo de energía es en una sola dirección. Y el caso de la materia es reciclable. Recuerden eso, es cíclico. Actividad. Elaboro cadenas tróficas a partir de una red trófica. A continuación se te presenta una red trófica de las lomas de la Chay. Identifica los siguientes: 5 productores, 5 herbívoros, 5 consumidores secundarios, 2 consumidores terciarios y realiza 3 cadenas tróficas de esta red trófica. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy como lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.